consulta de la gente, es la consulta de la ciudadanía, es la consulta de las mayorías nacionales, es la consulta del progresismo, es la consulta que garantiza el cambio en nuestro país. Ya está una que se llama la gran consulta, la de la prepotencia, la del país del pasado, y esta es la del futuro para los colombianos y colombianas. Así es que nos hemos juntado, que hacemos parte del sector alternativo, democrático, progresista de Colombia, para que el 8 de marzo el país salga a votar, para poner más congresistas alternativos, y estamos impulsando todas las listas de congreso alternativas en Colombia, y por supuesto escoger una candidatura única del progresismo que vaya a primera vuelta y logremos ganar por segunda vez un nuevo gobierno progresista para el país. Mire, candidato, ustedes justamente ayer inscribieron esta consulta del Frente por la Vida. Ahí se encuentra Iván Cepeda y Roy Barreras. Yo quiero preguntarle, ¿qué pasa si Iván Cepeda, el Consejo Nacional Electoral, toma la decisión de que él no podría participar porque estuvo en la del pacto histórico? ¿Van a continuar con este Frente por la Vida? Bueno, ese es un debate que tendremos que dar, pero confiamos primero en que la autoridad electoral en Colombia resuelva este tema lo más pronto posible, por Iván, por la consulta, por el sector progresista, por el país, pero confiamos sin lugar a dudas de que Iván Cepeda va a estar con nosotros en esa consulta del Frente Amplio. Tiene todo el sentido, viene de ser un candidato elegido dentro de su partido con más de 1.800.000 votos, y va a estar aquí en esta competencia de fraternidad. Estaremos juntos con Iván, no estamos separados, vamos a fortalecer el proyecto alternativo en Colombia. Así es que confiamos plenamente que Iván estará en esta consulta del Frente por la Vida. ¿Y qué pasa con Juan Fernando Cristo? Él dice que va a estar hasta el 30 de enero, el viernes, a tomar una decisión, pero ustedes lo están esperando en esta consulta. Nos reunimos ya en casa de Iván Cepeda, conversamos con él, y yo estoy seguro que el exministro liberal también estará acá. ¿Por qué? Porque necesitamos construir las mayorías nacionales. Hay gente del progresismo, como Iván, como nosotros, pero necesitamos ampliarnos a las mayorías del país, y por supuesto allí cabe el exministro Juan Fernando Cristo. ¿Qué le parece, candidato, si entramos de una vez a sus propuestas? Bueno, vamos a hablar de la primera propuesta, por la gente, la revolución de lo cotidiano. Y el primer punto que usted tiene es más trabajo digno para los colombianos. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de algo que es muy importante. Creo que en un gobierno progresista quien avanza es el país. Pasó con Lula en Brasil, sacó a 30 millones de personas de la pobreza. Pasó en México con Andrés Manuel López Obrador, 13 millones sacaron de la pobreza en México, y en Colombia vamos 2.600.000. Es decir, esta posibilidad de más trabajo digno para los colombianos y colombianas, ver esa felicidad de los soldados celebrando porque les llega al fin un salario digno, a los médicos internos, los jóvenes que están allí haciendo sus prácticas en los hospitales y en las clínicas, recibiendo un salario digno, a los bachilleres de policía. Esto significa, por supuesto, cambiarle la vida a la gente. De eso se trata. Entonces, más trabajo digno para los colombianos y colombianas significa seguir profundizando esa reforma laboral, que se nos quedaron varios sectores por fuera. Por ejemplo, los transportadores de carga y de pasajeros. Sí. Por ejemplo, todo el sector cultural de Colombia, que es tan importante y tan valioso. Eso para darle una idea. Necesitamos avanzar en la formalización de aquellos que tienen contrato de prestación de servicios, pero que tienen finalmente unos horarios, que tienen unas tareas y unas metas por cumplir, que no pueden seguir allí. Entonces, eso tiene que ser un compromiso irrestricto. Creo que lo que resume, lo que sintetiza un gobierno alternativo y progresista es la defensa, el cuidado, la protección de los derechos de la gente y de la vida. ¿Qué va a pasar con los empresarios en este punto? Todo el apoyo, todo el acompañamiento, les está yendo muy bien. Si a alguien le va bien en Colombia hoy son los empresarios. Vimos ya al presidente del Grupo Éxito diciendo vamos a abrir Carulla en Kennedy, en Bogotá. Eso no se había visto nunca antes. Aquí yo creo que necesitamos llegar a un punto de sensatez. Antes lo que nos decían los viejos gobiernos era le va bien a la economía, pero al país no. Hoy podemos decir, le va bien a la economía, le va bien a los empresarios, a los gremios, hay que darles todas las garantías, hay que generar riqueza. Eso me lo decía Pepe Mujica, fui amigo de él y me decía, Camilo, toda la garantía para los empresarios. Pero por primera vez, lo que nunca se había dado en Colombia, garantía para los trabajadores, para la gente, para el pueblo colombiano. De eso se trata. Segundo tema, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Aquí usted habla, por supuesto, que esa es la primera estrategia de erradicación de los cultivos en Colombia. Mire usted que hablamos es de la revolución de lo cotidiano, y lo cotidiano es lo que la gente necesita para poder vivir, lo mínimo, lo básico, lo elemental, y eso lo garantiza un gobierno progresista. En este punto nos estamos metiendo en algo que es fundamental, lo hicimos en el departamento de Nariño. En Nariño logramos en nuestra gobernación que Nariño deje de ser el territorio con más coca del país y Tumaco el municipio con más coca de Colombia. ¿Por qué lo hicimos? Por la sustitución de
hoja de coca en el territorio. Que cuando usted va al territorio es distinto a quienes están acá en el escritorio en Bogotá. Yo soy un hombre de frontera, sé lo que eso significa. Entonces, ¿qué necesitamos? Algo que ya ha dado resultados, que Naciones Unidas lo ha ratificado 1 y 1000 veces. Hay que hacer sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Eso qué significa? Presencia integral del Estado en el territorio. Es decir, no puede ser simplemente una varita mágica, dejen de sembrar coca. La gente allí en el territorio nunca ha tenido una sola oportunidad y queremos que el Estado llegue, no de forma represiva a acabar con ellos, sino a brindarles una oportunidad, y esa es la sustitución. ¿Esa sería la única forma para la erradicación de cultivos, para que no tengamos el aumento de cultivos ilícitos en el país? Es que es la que más resultado ha dado, menos del 1% de resiembra. Mira, cuando era gobernador, un general me dijo, oiga, gobernador, insista en eso, porque cuando nosotros estamos en el territorio y podemos estar 6 meses allí, no podemos estar más tiempo, 6 meses, la gente deja de sembrar porque estamos allí, pero cuando nos vamos, ¿qué hace la gente? Pues volver a sembrar. Entonces, por eso necesitamos presencia integral del Estado en el territorio. Claro. Siguiente tema, participación de mujeres en corporaciones públicas, paridad, justamente para cargos públicos. Así es, la política cambió. Cambió en Colombia, cambió en el mundo y por supuesto se necesita la participación de las mujeres. Hay un ejemplo concreto, más allá de discursos, más allá de que sí, la mujer debe estar, en concreto, el pacto histórico nos dio un ejemplo contundente. Hizo unas listas en donde la mitad de elegidos son hombres y la mitad son elegidas mujeres. Sí. Eso es contundente. Entonces, queremos promover eso en una reforma política para que las mujeres, independientemente del partido en el que estén, en esos cargos de representación en los legislativos, en el Congreso, en las asambleas, en consejos y demás, puedan tener la posibilidad de ser representadas al menos con la mitad. Y eso es lo que garantizaría el acceso de las mujeres a la participación política, digo de manera efectiva, porque de discursos hay mucho. Sí, claro. Candidato, yo no quiero dejar de pasar este punto de por la gente, la revolución de lo cotidiano, porque tenemos a Margarita Ariza en Barranquilla, mírela, usted está ahí atrás suyo, en donde ella tiene, por supuesto, una situación de los servicios públicos allá. Margarita, hágale la pregunta al candidato. Doctor Camilo, buenas tardes. Uno de los problemas que afecta a los habitantes del departamento del Atlántico, de Magdalena y La Guajira son las tarifas del servicio de energía, que sigue afectando el bolsillo de los usuarios. A esto se le suma la incertidumbre de lo que pueda pasar con la empresa Aire. Desde que fue intervenida por el gobierno nacional, 4 agentes interventores han pasado por allí. Usted como presidente, ¿qué haría para seguir bajando las tarifas? ¿Qué va a pasar con la empresa Aire? ¿Usted la liquidaría o le inyectaría recursos? ¿Y de dónde vendrían esos recursos? Bueno, Margarita, gracias. Primero, conocemos la realidad de lo que significan nuestras regiones. Digo, soy un hombre de región, sé lo que vive el ciudadano y ciudadana en nuestra región Caribe, sobre todo. A Margarita que me quite el doctor para que estemos mejor. Pero lo cierto, Margarita, es que, a ver, aquí necesitamos, y creo que este es el dilema fundamental de la discusión de lo público y lo político en Colombia y en el mundo. O nos vamos por quienes nos proponen solo codicia, o nos vamos por la defensa de la vida y de la gente. Entonces son 2 criterios completamente opuestos. Sí. Y ese es el dilema que tiene el país, y eso es lo que algunos llaman la polarización en Colombia. Finalmente creo que es un ejercicio democrático válido para que la gente entienda. ¿Cuál es nuestro criterio? Que en temas de servicios públicos, en temas de salud, pues primero están los derechos de la gente, no las ganancias, que ya es un exabrupto de los empresarios. Lo dije con claridad, toda la garantía para los empresarios, pero la garantía para que nuestra gente no esté en ese dilema de si tiene que pagar la luz o poder comer. Eso es infame. O sea, a todas luces nosotros, en un nuevo gobierno progresista, nos dedicaremos exclusivamente a garantizar que la vida sea digna para todos y para todas. Muy bueno para los empresarios, claro, toda la garantía, pero bueno también para la gente. Así es que sí, vamos a meternos en eso. Hay que cambiar la ley de servicios públicos. Eso tiene que ser no con esa fórmula que le da, es una garantía exclusiva de ganancias extraordinarias a empresarios cuando joden a la gente. Aquí necesitamos un equilibrio y eso es lo que proponemos. Bueno, son propuestas, por supuesto, en la región que usted dice que fue incluso gobernador de Nariño. Sí. Cambiemos de tema. Vamos a hablar ahora del siguiente tema, por el ambiente y los animales. El primero, transformar el Ministerio de Ambiente. ¿Cómo piensa usted transformar el Ministerio de Ambiente? ¿Por qué? Y lo voy a ligar de una vez con esta siguiente, que dice crear el viceministerio. Usted puede rayar, tachar, no hay problema. Ah, bueno, chévere. Entonces, digamos, ya hicimos un trabajo anterior que decimos por la gente, la revolución de lo cotidiano. 2, este es un bloque de propuestas nuestras que tiene que ver con
la defensa de los derechos ambientales y la defensa de los derechos de los animales. Okay. Es decir, hoy hay una nueva ciudadanía. Hoy muchas familias en Colombia pueden no tener hijos, pero tienen a sus peluditos en casa. Y va más allá, no solo en el tema de la protección de los derechos de animales domesticados, también tiene que ser la protección del derecho de los animales silvestres o de los mal llamados de producción. Aquí lo que se requiere necesariamente en este nuevo mundo y en esta nueva vida es transformar este Ministerio de Ambiente para que tenga un solo enfoque. ¿Cuál es el enfoque que nosotros proponemos? Debe ser el Ministerio de la Protección, debe ser el Ministerio de la Restauración. O sea, ¿le cambiaría el nombre? Sí. A Ministerio de la Protección. De Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le llamaríamos al Ministerio de la Naturaleza, porque su enfoque debe ser el de la protección. Hay otros ministerios dedicados, por supuesto, a la generación de riqueza, a la producción y demás en nuestro país, que es muy necesaria para que Colombia sea un país viable, pero también necesitamos cuidar lo más sagrado que tenemos, que es la vida, que es el agua, que es el ambiente, que son los animales. Y este será un ministerio destinado a eso, a la protección, a la garantía de los derechos de los animales. Usted tocó un tema también muy importante y yo me quiero ir justamente a Villavicencio, porque habla del reconocimiento constitucional del agua y la naturaleza. Mire, ahí se encuentra justamente nuestro periodista Sneider. Sneider, lo está escuchando el candidato. Candidato, buenas tardes. Sneider Rico le saluda desde Villavicencio. Una de las principales problemáticas que tiene y afronta la ciudad es que solo tiene un acueducto, una sola línea de captación o fuente de captación que abastece a casi toda la ciudad. ¿Y qué sucede? En verano, cuando se baja el nivel del río, pues a veces pasa turnos por racionamiento. Y en invierno, como lo que pasó hace 8 meses, se llevó una avalancha, parte de la línea de aducción que abastece la ciudad, y estamos con racionamiento de agua incluso por turnos hasta de una semana hace 8 meses. Los candidatos proponen presidenciales nuevos acueductos, nuevas fuentes alternas, pero ninguno, incluso el actual presidente, lo ha cumplido. ¿Cuál es su propuesta para brindarle nuevamente acueducto, no solo a Villavicencio, a los municipios del Meta que también carecen de esta situación y a los del país? Bueno, Sneider, un gustazo saludarlo a usted, a todos los amigos y amigas en el departamento del Meta. Sabemos de esta dificultad, lo recuerdo desde aquella campaña del exalcalde Felipe Harman. Ya estaba absolutamente evidente la problemática del agua en el Meta. Y es una problemática en todo el país, no solo en ese departamento. Hay territorios en los que ni siquiera llega agua potable en nuestro país. Por eso este reconocimiento constitucional del agua y la naturaleza, que además aquí nos falta agregarle que debe ser un bien incluso de seguridad nacional para nuestro país, es meterle todo el énfasis, toda la voluntad y la dedicación de un gobierno a garantizar el agua para la vida de los colombianos y colombianas. Y allí, en este reconocimiento constitucional, lo que tenemos que hacer es una reforma de la Constitución. La Constitución es del 91, se nos queda corta frente a los nuevos tiempos y a los nuevos derechos de la gente y la ciudadanía. Y por supuesto esos derechos deben ser replicados, decíamos antes, a los animales y por supuesto a los derechos de la naturaleza. Y el agua como el bien sagrado más importante. Creo que hemos visto todos en noticias lo que pasa con Groenlandia, ese territorio, todo lo que tiene y cómo se convierte hoy en un escenario de disputa. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra Amazonía. Pero no se va a quedar, solamente, candidato, no se va a quedar en las promesas que tiene, o sea, porque lo decía Sneider, estamos hablando de que muchos han dicho... Yo eso quiero contarles, que ya fui gobernador. Es que con nosotros no solo hay un discurso, una convicción profunda de jugársela por la gente y por la vida. Con nosotros hay un ejercicio de gobierno. Fui gobernador del departamento de Nariño. Por eso con nosotros lo que puede tener el país con certeza y claridad es un ejercicio de coherencia, es un ejercicio de experiencia. Estado probado en todos los ejercicios de lo público, sin enriquecernos, que debe ser una garantía para la gente. Acá podrán decir todo el presidente Petro, menos que es un tipo corrupto. Aquí hemos hecho ya una carrera probada. Claro. Fui senador de la República, fui gobernador, fui embajador, conozco toda la dinámica del Estado y puedo decir con certeza, tenemos la experiencia necesaria para gobernar, no para llegar a improvisar. ¿Qué necesitamos? Un nuevo gobierno progresista en el país, que tenga ese corazón al lado de la gente. Candidato, rápidamente, prohibición del fracking, que hace parte, y ahí incluyo la exploración y explotación, por supuesto, Mire, creo que este bloque de propuestas nuestras sintetiza nuestra acción política. Estamos por el cuidado ambiental, entendemos el nuevo mundo y esto se está moviendo hacia otro lado. No podemos insistir en el pasado, ni en la producción, ni en la generación de riqueza, ni menos en la acción pública y política en Colombia. Aquí hay un dilema claro, que lo digo una vez en paréntesis y ya retomo. El país tendrá que decidir entre esas dos consultas del 8 de marzo y tendrá que decidir si regresa al pasado, a la gobernanza paramilitar de los gobiernos que existieron antes, o
vamos para adelante. Y nuestra propuesta es esa, ir para adelante. ¿Qué significa esto? Yo he visto candidatos que incluso han cambiado de opinión. La señora Claudia López decía no al fracking y ahora sí al fracking. El señor Cárdenas propone sí al fracking, hay que generar riqueza. Nosotros demos no al fracking de manera contundente. No nos vamos a prestar para eso. El fracking lo que hace es lesionar nuestro territorio, incluso en temas sísmicos. La cantidad de agua que necesita acaba con el agua y por supuesto este es un daño ambiental que no tiene reversa y eso no lo vamos a permitir. ¿Exploración de yacimientos sí o no? Nosotros estamos jugados a una nueva lógica en la que el mundo ha empezado a entenderla y es a la generación y producción de riqueza desde otros ámbitos y no desde las economías fósiles. Eso es del pasado. Perfecto, vamos rápidamente entonces por un nuevo gobierno. Resúmame estos 4 puntos de acá. Ahora hablamos de cambios en la elección, reforma ley de contratación. ¿De qué se trata este proyecto? Entonces, como ven, vamos con bloques de propuestas. El primero es por la gente, el segundo es por la vida, por el ambiente, por los animales y este tercer bloque es un nuevo tipo de gobierno. ¿Qué le proponemos a Colombia? Un nuevo gobierno progresista. Y esto significa cambiar las reglas del juego. Ya lo hicimos en el departamento de Nariño. Fuimos el primer y único gobierno abierto de Colombia, transparente, participativo, colaborativo, reconocimiento de Naciones Unidas. Es decir, tenemos la experiencia para que sea la ciudadanía la protagonista y no los actores politiqueros en el país. Darle ese poder a la gente que en una aplicación de su celular pueda tener el control de su gobierno, cuánto dinero hay, cuánto se va a cada una de las distintas dependencias, cuánto gana el último de los contratistas del Estado. Eso debe estar abierto a todos. Y parece una propuesta, una promesa al futuro. No, lo hice hace 10 años, exactamente, el 15 de enero de 2016 lanzamos la primera herramienta de gobierno abierto cuando fui gobernador del departamento de Nariño. No estoy improvisando, ya lo hicimos y eso tiene que tenerlo hoy con más tecnología la gente y la ciudadanía. Y hay que hacer unos cambios que son sustanciales en la política de esa vieja manera de hacer política. Y este es el primero, cambios en la elección de fiscal, contralor y procurador. ¿Qué significa? En Colombia, ¿quiénes eligen al fiscal, al contralor y al procurador? La mayoría de sinvergüenzas congresistas de este país. Y eso es inaudito, porque si bien es cierto hemos venido ganando espacio con congresistas alternativos, sigue siendo mayoría el otro sector, que trabajan por proteger lo suyo, proteger lo propio. Y nosotros decimos, no puede ser esa rosca del poder, que eligen fiscal, contralor, procurador y se devuelven favores. ¿Y cómo sería esa elección? Y se tapan. Tiene que ser necesariamente de una participación pública abierta de convocatoria y de una entidad responsable, seria, que le dé garantías al país para que sea por méritos en Colombia, que se pueda escoger a estos funcionarios para que tengan la independencia necesaria de actuar en el país y no del tapen que han usado desde siempre, o que incluso en épocas del nefasto Néstor Humberto Martínez se usaba el aparato del Estado como un aparato criminal para perseguir a la oposición. Eso no puede volver en Colombia. Mire, candidato, se nos está acabando el tiempo. Quiero pasar a este espacio vecino que es supremamente importante. Me tiene que contestar sí o no, y si quiere yo le ayudo a tachar. ¿Tendrá relaciones con Delcy Rodríguez y el gobierno interino en Venezuela? Sí, lo vieron ustedes en la noticia anterior, hasta Trump tiene esas relaciones. ¿Presentará una nueva reforma tributaria? Aquí hay que ser absolutamente claros con el país, necesitamos recursos, pero todo debe hacerse con base en un sistema tributario progresivo. ¿Qué significa? Que quien más tiene, más aporta para poder construir una sociedad viable. O sea, no sí a habrá las reformas tributarias del pasado, sino a reformas tributarias para que empresarios, gente que ya tiene un nivel de conciencia, pueda acompañarnos, ellos aportándole al país. Le puse ahí un puntico para la aclaración que usted da. Que no es para la gente y para el pueblo los impuestos, sino para quienes más tienen. ¿Promovería una asamblea constituyente? Yo creo que es necesario abrir el debate y hay que decir sí con 2 líneas rojas. Perfecto. No a la reelección, óigame esto, porque no es así, sí, porque sí, es no a la reelección en Colombia, que sea una garantía para los colombianos y colombianas, ojo, y 2, no a retroceder en derechos. No vamos a abrir la puerta para que un sector retardatario del país que quiere ir a la gobernanza paramilitar haga de las suyas. Vamos a avanzar. No a la reelección, está aquí en la Asamblea Constituyente. ¿Continuaría una reforma al sistema de salud, lo que está pasando? Sin duda alguna. Es que lo que ha pasado en la salud en Colombia es que la convirtieron en un negocio en lugar de ser un derecho fundamental. Hay que reformar la salud, hay que quitar la intermediación de la CPS, hay que garantizar un sistema de salud preventivo para los hogares en nuestro país. Así es que tenemos que ir, sin duda alguna, a una reforma a la salud, porque como vamos muy mal y viene desde hace muchos años y décadas este sistema de salud que se han robado todo el dinero de los colombianos. ¿Buscará un salario mínimo vital como lo hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro? No me cabe duda, más dinero para los colombianos y colombianas. O sea,
más del capacidad 23%. adquisitiva. La economía del país va muy bien. Necesitamos evaluarlo en su momento, pero por supuesto con nosotros es la garantía de un salario mínimo vital para los colombianos y colombianas. De eso se trata. Porque además se cayeron los mitos de la derecha en Colombia. Nos dijeron una y mil veces mentiras, que si se incrementaba el salario mínimo iba a caer el desempleo. Falso. El desempleo, perdón, que iba a aumentar el desempleo, decían ellos, ¿no? Que íbamos a tener mucho desempleo. Absolutamente falso, Juan David. ¿Qué ocurrió? Tenemos el desempleo más bajo en 21 años. Tenemos la inflación estancada en el 5.1%. Es decir, la economía del país va bien y le va bien a los gremios y a los empresarios. Pero por primera vez, insisto, le va bien a la gente, que es lo que queremos. ¿Sí o no? ¿Considera que la acción militar de Israel en Palestina es un genocidio? Sí. Por favor, resalte ese sí. Es un genocidio, que quede claro, contundente, un contraste total con esos candidatos de la derecha que ante el asesinato de niños dicen que eso no es un genocidio. Es una barbaridad con la humanidad lo que ocurrió allí. Lo que pedimos es un poco de sensatez en el debate público y político de Colombia. Sin duda fue un genocidio y sigue siendo un genocidio de Israel a Palestina que rechazamos de manera contundente. Camilo Romero, se nos acabó el tiempo, candidato. Muy rápido. Muchísimas gracias. Aquí está, justamente Camilo Romero aquí en Colombia Decide.